¿cuál fue lo mayor impactante en la sociedad salvadoreña, o mejor dicho, qué es lo que nos dejó este confinamiento que estuvimos casi un año? Por supuesto que fue algo impresionante para nosotros como salvadoreños, porque muchos de nosotros no habíamos experimentado algo igual. Realmente era algo que nos había agarrado por sorpresa. No estábamos preparados psicológicamente, Nadie estaba preparado emocionalmente. para eso. Básicamente no nos esperábamos que pasara algo así. Nuestra vida transcurre, hacemos planes, trazamos objetivos, nos ponemos metas, pensamos en el mañana, pero de repente una noticia tan grande, tan crítica, imagínese usted el miedo, empecemos por eso, la emoción, el miedo que la gente pudo haber percibido ante la angustia de no saber lo que va a pasar. El confinamiento, muchas de las personas empezaron a tener muchos problemas sociales porque dejaron de interactuar, tener relaciones interpersonales. Muchas personas tuvieron que dejar de ir a sus trabajos. Pero si nos ponemos a pensar en etapas, pensemos en los niños. Primero, ¿qué vivieron los niños? Tuvieron que reprimir o tuvieron que dejar de tener actividades lúdicas en los colegios o en las escuelas. Tuvieron que dejar de tener vida social. Los jóvenes, los adolescentes, imagínese usted qué importante es el tema social. Los alejó completamente de un sistema que ya es recurrente, como lo son los estudios. ¿Y eso marca en algún momento en la personalidad de los niños o de los adolescentes? ¿Deja alguna secuela? Sí, claro, es un gran impacto porque ellos, su cerebro todavía no está tan maduro para poder comprender la situación. Si imagínense nosotros como adultos vivimos un impacto, una crisis muy fuerte en la salud mental que nos ocasionó altos grados de ansiedad, altos grados de estrés y por supuesto cuadros depresivos. Imagínense nosotros como adultos no poder gestionar y calibrar una situación así, imagínense ahora un niño o un adolescente. ¿Estos impactos están orientados a algún grupo específico etario, por ejemplo, estudiantes, trabajadores de la salud, incluso, según estos datos que tengo aquí de mi productor, un incremento de suicidios Sí. en el respecto? ¿Cómo afectó al estudiante, dijéramos, el cierre educativo de algunas instituciones, que creo que la mayoría estaban cerradas? Y cosa curiosa, yo decía, en ese momento tienen cerradas las escuelas y universidades y abiertos los bebederos. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué efecto pudo haber causado? Y si eso en el tiempo se va a seguir manifestando, porque ya son 5 años de lo que pues, pero estamos viendo secuelas. 5 años y también es cierto, tenemos todavía secuelas. Hay personas todavía que están lidiando con sus problemas de ansiedad, con sus problemas de estrés crónico y con cuadros depresivos. ¿Por qué? Porque como pensamos, sentimos, dijimos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a generar pensamientos recurrentes y obsesivos de miedo, de preocupación, de angustia, de enojo, empezamos a construir mentalmente todo un circuito y todo un círculo vicioso de pensamientos obsesivos que nos llevan a tener esa emoción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros cultivamos eso durante un periodo largo de tiempo, por ejemplo, hay una situación. Esta situación me lleva a un pensamiento. Este pensamiento me lleva a una emoción. Y esa emoción, al pasar o transcurrir un tiempo, podríamos decir 2 semanas, 3 semanas, un mes, se vuelve un estado de ánimo. ¿Hay alguna sintomatología que se pueda detectar, ya sea por sus rasgos físicos, por su forma de expresarse o por la forma de cómo actúa? Sí. Al principio, cuando una persona empieza a sentir, o antes de tomar la decisión, la persona empieza a tener muchos pensamientos destructivos, muchos pensamientos que le generan tristeza. De la tristeza y de la mala gestión de ella es que se empieza a generar estos estados anímicos
¿Cuáles podrían ser algunos rasgos? Bueno, una persona que se empieza a aislar socialmente, una persona que no quiere o no puede expresar sus emociones, una persona que no reconoce lo que está sintiendo, personas que no tienen una red de apoyo, que es tan importante para poder ayudar o entender. Y generalmente una persona que está con este estado de ánimo muy poco muestra lo que está sintiendo. Y es ahí donde pierden el sentido de la vida, pierden el sentido de hacer algo que les gusta, dejan de hacer cosas que antes les parecían extraordinarias, dejan de hacer sus hobbies, de visitar o de estar con las personas, empiezan a privarse de muchas cosas porque tienen mucho desgano. Físicamente se vuelven, están más fatigados. Se descuidan. Físicamente puede haber un descuido en su autoestima, en su autopercepción, en su autoconcepto. Le dice, no se le puede enseñar a un niño cómo gestionar emociones si los mismos adultos no saben cómo controlar sus impulsos diarios. Solo vean las peleas en las calles por el tráfico. Eso es lo importante y qué interesante lo que ha mencionado. Es la interacción de las personas. Sí. Es decir, porque dijéramos devela lo que en realidad pasa. Claro. Nadie da lo que no tiene. Así es. Si yo no puedo controlar como adulto, ¿cómo puedo exigirle una conducta a un menor de edad? Exacto, porque nosotros como adultos somos el ejemplo de nuestros hijos y somos los responsables de todas esas nuevas generaciones. Y sí se nota que ha habido un antes y un después en la salud mental, porque hoy las personas no solamente se dieron cuenta que era importante cuidar la salud mental, sino que también tener un bienestar integral. Y ahora las personas ya no buscan estar solamente en crisis para llegar y visitar a un psicólogo. Ahora lo hacen porque quieren prevenir una situación o una crisis. ¿Cómo romper ese estigma, licenciada, de que las personas solo que tienen problemas mentales buscan a los psicólogos? Muchos dicen, yo ¿por qué voy a ir a buscar a una psicólogo o psicóloga, verdad? Si no estoy en crisis. Si no estoy en crisis, ¿cuál es el objeto de hacerlo? Además, tengo la suficiente capacidad mental, soy profesional para administrar, incluso enseño, dicen muchos. Sí, sí. Entonces, ¿qué recomienda usted? Yo recomiendo a las personas que busquen apoyo, porque los psicólogos somos un acompañamiento, somos un guía. Nosotros proporcionamos información y herramientas que le permiten a las personas ser funcionales en su día a día, porque lo que nosotros transmitimos como información es cómo yo puedo gestionar mis emociones, mis pensamientos y mi comportamiento para que cuando algo pase afuera, sea lo que sea, yo tenga la capacidad para poder gestionarlo. ¿Qué nivel de salud mental tiene esta sociedad donde alguien, por el estacionamiento de una calle, le metieron 2 balazos a uno? Un guardia de seguridad que no se apartó el de la gasolinera y le metió un escopetazo. Sí. Es decir, ¿es racional eso? ¿Qué le pasa a esta sociedad? De verdad, nos conmiseramos. Y esto no quiere decir, yo amo los perros, de verdad. Para mí son mis principales aliados. Pero yo le puedo garantizar, sin temor a equivocarme, que si usted mete en la balanza, en las redes sociales, entre el ser humano y un animalito, la gente se decanta por el animalito. Independiente. ¿A dónde quedó esa conmiserización con mi vecino, con mi amigo? Es decir, nos parte el alma ver a un animalito todo falto de alimentos. Y no a un ser humano. Y igual, cuando un ser humano lo vemos en la calle pidiendo, o un indigente, y no nos conmiseramos. ¿Qué le está pasando a la humanidad? Eso, nos hemos deshumanizado. Hay muy poca información, muy poca interés de las personas por solidarizarnos, por empatizar. Hay demasiada apatía social y esa es la función de nosotros los psicólogos, o esa debería de ser la función y de todas las personas que nos escuchan, porque precisamente nos volvemos responsables con solo saber la información.
¿Cómo evalúas tú, ya que sos uno de los impulsores, dijéramos, de que otra ciudad es posible? ¿Seguís manteniendo esa misma óptica porque todo apunta a lo contrario? Pero como aquí se vale soñar, ¿verdad? Bueno, primero, gracias por darme otra vez este espacio. Gracias a usted que nos deja entrar a su hogar. Y bueno, yo trato de ser consecuente con mis propios planteamientos. Creo que hay muchas cosas que criticar. No cuestiones de gobierno, porque la cuestión del gobierno pues espera un ratito y cambia. Yo critico más de fondo las cuestiones de Estado o de concepción de país. Pero como dice un gran amigo mío, músico, Luis Enrique Mejía Godoy, que no podés construir la patria si no la soñás primero. Y la soñás de una manera idealista, como yo quisiera ver mi patria. Y siempre trato de dejar la pregunta cada vez que me entrevistan es, bueno, ¿y usted qué patria quiere? ¿Qué país quiere? No cabe duda que estamos en una etapa de transición. Muchas veces dicen que es pesadilla lo que se está soñando. A veces es pesadilla. Mira, es evidente que lo que estamos viviendo es una etapa de transición. Sigo sin entender transición a qué, transición hacia dónde, para poder emitir mi voto de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero como las cosas son bien accidentadas y no les veo del todo una línea coherente, sino más motivada por la espontaneidad, me cuesta decir esto sí, esto no. Hay cosas de este gobierno, decisiones de gobierno, que a vos te consta, yo lo he aplaudido y lo he apoyado seriamente. No solo por la amistad que un día me unió con el señor presidente, sino porque creo que definitivamente hay cosas que han sido buenas. A ver, cuando te hago toda esta pregunta es porque, no sé, creo que en algún momento vas a tomar la decisión de volver a entrar al ring. Vaya, contesto ahora más cercano a eso. Fíjate que cuando yo salgo a la calle, el otro día, por ejemplo, me fui a tomar unas fotografías al centro histórico. Eso fue la semana pasada. Que todavía hay fotos, vos, ¿eh? Ah, tomo fotos, yo sí. Ah, a tomar A fotos. tomar Ay, fotos. voy a tomarme una foto. No, fui a tomar fotos ahí del centro histórico. Yo con el centro histórico he mantenido una sola posición coherente desde el principio. ¿Está bonito? Está muy bonito. Y es lo que más oigo que dice la gente. Mira qué bonito quedó. Y yo sigo diciendo, qué bonito quedó. ¿Cuál es mi única roncha? Que no les importó a la gente. ¿Por qué no hacerlo integral? Al menos de mi parte tenían mamotretos así. La propuesta del plan retorno, por ejemplo. La propuesta de la empresarialización pero por ¿crees que si se oficio. hubiera hecho de manera diferente, se hubiera logrado? Porque ¿cuántos gobiernos municipales no pasaron, ejecutivos no pasaron? ¿Por qué no lo hicieron? Por qué una estos sí sola pudieron? razón. ¿Por qué estos sí pudieron? Va, mira, Héctor Silva, el primer gobierno de Héctor Silva, tuvimos, creo que, las posibilidades de hacerlo. ¿Por qué ¿Qué no? es lo que nos faltó? Entender el problema. Fueron 3 años duros de entender el problema. Aún así, Pero se reenganchó. jaloneamos. Héctor se enganchó, pero no el gobierno. El gobierno fue distinto. Y los 6 que liderábamos esas transformaciones que se hicieron, nos echaron a patadas. ¿Por qué? Porque no éramos del frente, simplemente porque éramos independientes. Y el partido que nos impulsó desapareció en las elecciones. Entonces ya no le rendíamos cuentas a nadie más que a la ciudad. Y mira, es correcto asumir que éramos pichones. Nunca habíamos gobernado, nunca habíamos entendido cómo una decisión de un colegiado, que era el Consejo Municipal, afectaba la vida de la gente. Si uno se equivocaba, no se equivocaba en sí mismo, sino en miles de gentes. Si a vos te fallaba el chorro que pusiste en la colonia tal, dejaste a miles de gente sin agua.
O sea, ahí aprendimos a cómo gobernar. Y lo que más aprendimos fue que un buen gobierno no impone intereses. Un buen gobierno concilia intereses. ¿Sí? Esa es la clave del buen gobierno. ¿Qué significa eso? ¿Es posible conciliar cuando los intereses son contrapuestos tan evidentemente? Te pongo un ejemplo sobre esa posible conciliación. Nosotros, y yo fui la contraparte, no sé si puedo decir esa marca famosa, la marca alemana de trenes Siemens nos buscó a la alcaldía para hacer un anteproyecto de el tren ligero, jalar de Apopa, hacer una estación multimodal en la Tiendona, jalar para San Martín y lo demás tirarlo en BRT, ¿sí? En Bus Rapid Transit, que es el sistema del Citram, solo que mal hecho. Esa presentación valía para impulsar. ¿Hace cuánto? 40 años fue eso. No, 20 y pico de años. Se hubiera analizado. Vos sabés que yo estaba en contra de las ideas de don Mario Valiente. Bueno, Mario Valiente es un caso que... Pero reconozco que Mario fue el primero en poner el tema en la mesa. Si siquiera lo hubiéramos discutido con seriedad, ese tema, te garantizo que hoy tuviéramos bastante más de un acuerdo. Probablemente el tren ligero, probablemente el BRT. La gente dice que un metro, no hombre, un metro es cuando hay más de 300.000 personas hora dirección. Aquí necesitamos un tren ligero porque solo movemos 60.000 personas hora dirección. Esos son los términos técnicos con los que se mide el flujo de gente, ¿sí? Yo sé que se está hablando de un tren aéreo. Pues sí, pero tener Ferrari no resuelve tu problema.